Hola con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante denominado funciones. Vamos a definir una función desde la perspectiva de un conjunto, que es lo que hemos venido estudiando todo este tiempo. Entonces, una función es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Vamos a entender esto con un ejemplo. Tenemos el conjunto A y el conjunto B, cada uno con sus respectivos elementos. Vamos a relacionarlos. 2 con 3, 4 con 5 y 6 con 7. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestra definición, dice que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Podemos ver que esto sí pasa entre esta relación. ¿Por qué? El 2 se relaciona solo con el 3, el 4 solo con el 5 y el 6 solo con el 7. En otras palabras, es función y se puede determinar así cuando cada uno de estos elementos tiene una sola línea dirigida hacia el otro conjunto. Muy bien, entonces, como dice la definición también, entre estos dos conjuntos existe una relación. ¿Cuál es la relación que existe entre 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Si piensas que la relación es que a cada elemento del conjunto A le tengo que sumar 1 para llegar a B, estás en lo correcto, y eso se representa de esta forma. Y es igual a x más 1. Ahora, ¿por qué interviene y y por qué interviene x? Tomemos en cuenta lo siguiente. El conjunto A es el conjunto de partida y corresponde a las x, y es el dominio de la función. En otras palabras, este dominio es igual a 2, 4 y 6, y el conjunto de llegada corresponde a las y es el rango de la función. En otras palabras, el rango es igual a 3, 7 y 5. De esta forma, espero haya quedado comprendido qué es una función. Recuerda, único elemento. Cada uno de estos elementos tienen un único elemento en el segundo conjunto. Vamos a verificar si se entendió. Dice, identifica si la siguiente relación entre conjuntos es una función. Entonces, vamos a tener los siguientes conjuntos, el conjunto M y el conjunto N. El conjunto M con figuras geométricas y el conjunto N con cantidades numéricas. Relacionamos los elementos, triángulo con 3, cuadrado con 4, pentágono con 5 y rectángulo con 4. Ahora bien, podemos recordar la definición de una función. Dice, al primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Podemos ver que efectivamente cumple lo que yo te dije anteriormente. Cada uno de estos elementos tienen una sola línea dirigida al conjunto n, entonces sí es una función. Y si es una función, ¿por qué? El triángulo está relacionado solo con 3, el cuadrado solo con 4, el pentágono solo con 5 y el rectángulo solo con 4. Que este elemento se repita para estos dos conjuntos no tiene nada que ver, siempre y cuando cada uno de estos tenga una sola línea dirigida al conjunto n, en este caso al segundo conjunto, eso es una función. Entonces, también recordemos que si es una función, entre estos dos existe una relación, considerando que este conjunto corresponde a las x y es el dominio de la función, y este conjunto corresponde al conjunto de llegada y a y siendo el rango de la función, una relación que existe entre los dos es la siguiente. Podemos observar que y es igual al número de lados de x. Efectivamente estamos en lo correcto. ¿Por qué? Y, en este caso, y es 3. 3 es igual al número de lados de x de un triángulo, es decir, 3 es el número de lados de un triángulo. Sí, ¿por qué? El triángulo tiene 3 lados. 4 es el número de lados de un cuadrado. Efectivamente sí, porque el cuadrado tiene 4 lados. Sucesivamente para las demás figuras. Bien, ahora vamos a pasar a analizar una función lineal, que es la primera función que nosotros vamos a estudiar. Una función lineal se define de la siguiente manera. Una función lineal es una función de primer grado, cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Su forma general es f de x igual a mx más b. Se puede representar también como y igual a mx más b. En otras palabras, y es igual a f de x y f de x es igual a y. Prácticamente estos dos términos significan lo mismo. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar la forma general y igual a mx más b con cada uno de sus elementos. Para empezar,
Y es la variable dependiente, es decir, depende de otra variable, en este caso depende de x. M es la pendiente y pendiente es inclinación. X es la variable independiente, no depende de nada. Y B es el corte o intersección con el eje Y. Bien, ahora, ¿qué es lo más importante de la definición de una función lineal? Pues su forma general, y igual a mx más b, ya que con esta forma general puedo saber qué es una función lineal y cuáles son sus elementos. Bien, ahora, vamos a analizar también la pendiente de una función lineal. Como te dije, la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. En una función lineal siempre vamos a tener como representación gráfica una recta, y esta recta tiene una inclinación. Entonces, analizando la forma general, y igual a mx más b, y recordando que m es la pendiente, esto es lo que vamos a estudiar en este momento. Si la pendiente es mayor que 0, es decir, cualquier valor positivo, 1, 2, 3, 2 tercios sucesivamente, cualquier valor positivo, entonces, en nuestro plano cartesiano que se compone del eje Y y del eje X, vamos a tener una gráfica similar a esta, o similar a esta, es decir, con este tipo de inclinación. Ahora, si la pendiente es menor que 0, es decir, cualquier valor negativo, menos 1 medio, menos 3 medios, menos 4, menos 5, cualquier valor negativo, en nuestro plano cartesiano nuestra gráfica va a estar de esta forma. Es decir, prácticamente con una inclinación opuesta a la de acá. Ahora, ¿qué pasa si nuestra pendiente es igual a 0? Fíjate bien, la m está multiplicando con la x. Si nuestra pendiente es 0, es decir, la x va a desaparecer. Por ende, solo nos va a quedar el valor de b, y el valor de b es una constante. Entonces, la función es constante y la gráfica que vamos a obtener es esta. Como m es igual a 0, no hay inclinación. Simplemente tenemos esta gráfica sin inclinación. Entonces, recuerda, tres casos en la pendiente. Mayor que 0, esta inclinación. Menor que 0, esta inclinación. Igual a 0, no tenemos inclinación. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a representar una función lineal gráficamente. Tenemos el ejemplo y igual a 2x. Para empezar, ¿este ejemplo corresponde a la forma general? Sí, vamos a ver por qué. La forma general dice que f de x es igual a mx más b. Y efectivamente tengo todo expresado en la forma general. ¿Por qué razón? F de x es y. M es 2, tengo la x, y b en este caso es 0. Entonces, efectivamente tengo representada mi función en su forma general. ¿Qué vamos a hacer para graficar una función lineal? Generar una tabla de valores. Una tabla de valores de 3 columnas. En la primera vamos a asignar un valor a x. En la segunda columna vamos a definir a la función y encontrar su valor en los puntos de x. Y en la tercera columna vamos a generar un par ordenado de la siguiente forma. Yo, por ejemplo, quiero dar los valores a x, el 1 y el 2. Bien, entonces voy a calcular la función en el punto 1 de la siguiente forma. En lugar de poner la x, pongo el 1, como puedes observar aquí. Es decir, f de 1 es igual a 2 que multiplica x, que en este caso es 1. 2 por 1 es 2. Ya encontré el valor de f de 1. Y por lo tanto el valor del par ordenado es 1,2. 1 de x y 2 de y. Recuerda que f de x es y. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el segundo punto en x, que es 2. Reemplazo. En lugar de poner la x, el 2, es decir, la función queda definida por la multiplicación de 2 por 2, y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, el par ordenado que se genera es 2,4. De esta forma prácticamente ya tenemos los puntos. Como recuerda, en una función lineal, su gráfica es una línea recta. Entonces, si yo tengo dos puntos y 2 puntos, ya puedo representar una línea. Y tenemos aquí. Vamos a representar nuestro primer punto. 1 en x y 2 en y. Fíjate aquí. Tenemos 1 en x, este es el eje x y este es el eje y. 1 en x y subo hasta 2 en y, es decir, el punto queda aquí. Tenemos el siguiente punto. 2 en x y 4 en y. 2 en x y 4 en y. Tenemos el punto ahí.
Ahora observa bien, si unimos los dos puntos formamos una línea recta. ¿Por qué las flechitas de aquí? Porque, como te dije, x puede tomar cualquier valor y puede tomar infinitos valores. Como puede tomar infinitos valores, quiere decir que esa recta puede crecer tanto para arriba como para abajo. Ahora bien, vamos a analizar el dominio y el rango de esta función. El dominio corresponde a los números reales. ¿Por qué reales? Si la gráfica se extiende para arriba y para abajo, en este eje X la gráfica va a tomar distintos valores, es decir, puede tomar todos los valores positivos y todos los valores negativos. Lo mismo para el rango de la función. El rango de la función corresponde al eje vertical o eje de las y u ordenadas. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Si decimos que esta gráfica se extiende tanto para arriba como para abajo, además de tomar valores en X, también va a tomar valores en Y. Considera que cada punto está formado por un punto en X y un punto en Y. Bien, de esta forma tenemos nuestra representación de una función lineal. Recuerda, como el valor de m es positivo, tengo este tipo de inclinación. Y recuerda también que en este caso la pendiente es 2, m es 2. Vamos a representar ahora y es igual a menos 3x más 3. Recuerda, primero, ¿tenemos expresada en nuestra forma general? Efectivamente sí. M es menos 3, tengo la x y en este caso b es 3. Es decir, en el punto B, como es el punto de corte con el eje Y, nuestra gráfica tiene que pasar por el punto 3 en Y vamos a ver si se cumple eso. Primero, generamos la tabla de valores. Tenemos la columna para x, la columna para definir la función y la columna para el par ordenado. Doy cualquier valor, en este caso quiero dar el 1 y el 0. Reemplazo los valores. F de 1, menos 3 que multiplica x, que en este caso es 1, por más 3. Menos 3 por 1, menos 3. Y menos 3 más 3, 0. Por lo tanto, el primer par ordenado ha sido 1 en x y 0 en y. Vamos con el siguiente. F de 0 es igual a menos 3 por 0 más 3. Menos 3 por 0, 0. Y 0 más 3, 3. Por lo tanto, el par ordenado es 0,3. ¿Ve? De esta forma ya tenemos los pares ordenados, por lo tanto puedo graficar. Tengo primero el punto 1 en x y 0 en y. Fíjate bien. Tengo 1 positivo en x y 0 en y, es decir, no tengo que subir nada porque es 0 en y. El punto se queda aquí. El siguiente par ordenado, 0 en x y 3 en y. 0 en x, es decir, en el centro, y 3 en y, subo hasta el 3. Y tengo aquí. De esa forma genero la gráfica. Y recuerda lo que te había dicho anteriormente. El punto B representa el corte en el eje Y. Y podemos ver que esta gráfica va por aquí y pasa cortando en el punto 3 al eje de las Y, que es este eje vertical. Bien, vamos a identificar los elementos. Recuerda esto y tenlo presente siempre. El dominio y codominio o rango de una función siempre son los números reales. ¿Por qué? Al considerar que la gráfica de una función lineal siempre es una recta, siempre va a extenderse tanto para arriba como para abajo, es decir, va a tomar valores para x y para y. Por lo tanto, va a tomar todos los valores, todos los números que están presentes en el plano. Por lo tanto, números reales. Siempre la respuesta, números reales. Y en este caso la pendiente es menos 3. Recuerda, pendiente negativa menor que 0 tiene esta inclinación. La inclinación opuesta a la gráfica que obtuvimos en el ejemplo anterior. Bien, de esta forma queda finalizada nuestra clase. Espero se haya comprendido todo acerca de una función lineal y estés listo para las próximas actividades. Gracias.